habrían al menos 4 factores por el cual un planeta solitario no se podría formar por sí solo dentro de un fragmento de una nebulosa, sino que necesariamente tendría que estar en torno a una estrella y un disco protoplanetario, una protoestrella. Bueno, bienvenido nuevamente, mi nombre es Eduardo Bertinavidé y vamos a ver, continuar con lo que vimos ayer sobre cómo se podrían formar los planetas errantes y si sería capaz o no de formarse un cuerpo solitario sin la presencia de una estrella compañera. Bueno, si es la primera vez que me estás mirando, te cuento que todos los días estoy subiendo un video nuevo, así que te invito a que te suscribas, a que compartas, a que actives la campanita para que te avise en el momento que suba, algún comentario y bueno, divulgar todo este material, compartir todo este material en el cual estoy generando bastante material porque todos los días un video, 10, 15, 20 minutos. Así que bueno, ayudaría a mucha gente que esté estudiando o simplemente que le guste, interesados por la ciencia. Y bueno, divulgarlo y bueno, toda esta ciencia que a veces puede parecer difícil o en libros puede parecer muy difícil. En realidad, mediante los divulgadores a veces podemos hacerla un poquito más amena y entenderla y bueno, y que llegue a más gente en realidad, porque el sector, cuando se habla de la ciencia, que es como un sector muy, muy cerrado, muy pequeño, de cosas que no se entienden mucho, en realidad no es así. Así que la idea es un poco llegar a todo el público y sí que a la gente le interesa, así que a compartir y a divulgar todo esto. Bueno, ayer estuve hablando de bueno, los planetas errantes, estas detecciones que había hecho el James Webb en la nebulosa de Orión, que había encontrado unos 540 cuerpos, planetas errantes, en una región relativamente pequeña del cielo, si se quiere, porque la nebulosa de Orión, recuerda, es una partecita por debajo del cinturón de Orión, al lado de las Tres Marías, y es una zona del espacio en el cual se están generando estrellas nuevas. Y al observar ahí el James Webb descubrió planetas errantes. Entonces, ¿qué pasa? Siempre se dice, bueno, que con interacciones gravitacionales en un sistema planetario, las interacciones entre dos cuerpos o tres cuerpos puede generar de que alguno salga expulsado. Con cuerpos menores es mucho más fácil. Eso ha ocurrido en el sistema solar cuando se formó, en el cual las interacciones con Júpiter no dejó que se formara un cinturón de asteroides. O sea, se formó el cinturón de asteroides porque Júpiter no permitió que se formara un planeta, que todo ese material se aglomerara en un solo cuerpo. Entonces, todo ese material quedó ahí y muchos cuerpos han sido dispersados, bueno, o al disco disperso o a la nube de Oort. Entonces, es muy importante la interacción gravitacional entre los cuerpos. Ahora, cuando se están formando, hay planetas que salen despedidos del sistema y quedan vagando en el universo, en el espacio profundo, y quedarían orbitando en torno al centro de la Vía Láctea o al centro de la galaxia, en caso de que no sea la nuestra, que en general tiene un agujero supermasivo. Y bueno, el agujero negro supermasivo más o menos estaría el centro de masas de la galaxia en esa zona. Entonces, todos los cuerpos, toda la galaxia, espiral, la forma que tenga, estarían básicamente orbitando en torno a ese centro común, centro de masas o baricentro. Entonces, ¿qué pasa con los planetas? Bueno, parece que, a ver, los modelos planetarios dirían de que se tienen que formar necesariamente en una nube de gas. Entonces, habían como unos parámetros en el cual dirían, bueno, no se podría formar un planeta solo. Eh, ¿Por qué no se podría formar un planeta solo? Bueno, primero, un fragmento de una nebulosa muy pequeño tendría una masa insuficiente como para que la gravedad lo haga colapsar. Pensemos, bueno, cómo se forma una estrella y ya lo comparamos inmediatamente con esto. Una nube de gas y polvo interestelar es una nebulosa en el cual al momento de fragmentar, por alguna razón, cada uno de los fragmentos colapsa por la gravedad y bueno, entonces ¿qué pasa? Si un fragmento es muy, muy, muy pequeño, no tendría masa suficiente como para que el gas empiece a colapsar si es muy pequeño. A ver, hay colapsos, vamos a considerarlo algo intermedio. Se podría dar un colapso isotérmico, en el cual, contracción isotérmica, en el cual el gas empieza a comprimir muy lentamente, no cambiando la temperatura, porque en definitiva la densidad es muy baja, entonces no afectaría a la energía cinética de las partículas. Ayer más o menos terminé comentando un poquito esto. Ahora, ¿qué pasa? En el momento de que empieza a aumentar la energía cinética del gas,
el gas empieza a generar radiación infrarroja en principio, o es, si lo miramos desde otro punto de vista, es toda la energía potencial que tiene ese gas en torno a un centro común que elijamos. Esa energía, al ir disminuyendo la distancia hacia ese punto, esa energía potencial es transferida o es convertida en energía cinética, en definitiva energía térmica, de las partículas. Entonces ahí es cuando comienza una presión externa, una presión hacia afuera, en el cual en el gas las partículas por sí solas no, a ver, si ya empezamos a comprimirlas, las partículas no quieren estar demasiado juntos, entonces empiezan a repeler y más si están emitiendo radiación infrarroja. Entonces empieza una repulsión del gas que terminaría frenando este colapso y, bueno, eh, no permitiría definitivamente que se terminara de formar un cuerpo si es muy pequeño. Si la masa, si el fragmento de masa es más grande, bueno, tiene masa suficiente como para que colapse y, bueno, pase a, bueno, aumentar mucho la temperatura, millones de grados, hasta generar fusión nuclear y, bueno, y ahí pasaría a ser una estrella. Entonces, esto da como tener en cuenta un segundo punto, si se quiere, que es un centro común o la falta de un centro común de masa, que quiere decir que tendría que tener este disco que está colapsando, en principio tendría que tener un centro común ya con bastante más densidad que el resto. Entonces, eso favorecería a que se formara una estrella pequeña, lo que sea, pero que haya un centro de masas considerable en el cual empiece a acretar toda la materia hacia ese punto. Entonces, ahí sí tenemos un centro dominante, un centro de masa dominante, una gravedad dominante en el cual empieza a colapsar todo el gas hacia ese lugar. Entonces, cuando empieza a colapsar todo el gas hacia ese lugar, la gravedad que está generando, está ya al aumentar la densidad, hay una gravedad dominante en esa región en la cual empieza a hacer que todo el gas empiece a acretar y aumentar la velocidad hacia esa región. Más allá de que aumente la temperatura, porque de hecho aumenta y aumenta mucho, pero la presión y la gravedad que está generando eso, en principio estaría superando a la presión de radiación que está generando la energía térmica, en el cual quiere, o la repulsión misma del gas, en el cual no quiere o quiere impedir este colapso gradual de todo el gas que está siendo acretado. ¿Y qué ocurre al momento de ir siendo acretado todo el gas en el mismo sitio? Hay algo que se llama conservación del momento angular. Ya la nebulosa de por sí tiene momento angular. O sea, es un movimiento, cierto movimiento de rotación. Vamos a pensarlo así. Entonces, el fragmento que tengamos va a tener un momento angular también, este fragmento de nebulosa. Entonces, el momento angular siempre se conserva. Entonces, ¿qué pasa? Si una nebulosa que tiene cierto tamaño la empezamos a comprimir en una región mucho más chica, lo que va a ocurrir es que la velocidad con la cual gira aumente muchísimo. Entonces, si empieza a aumentar considerablemente esta velocidad de rotación, no va a ser una nube amorfa. Lo que ocurre es que empieza a aplanarse y a generar un disco, lo que se llama disco de acreción. O sea, este material se aplana, forma un disco y empieza a girar como un remolino en el cual empieza a acretar material solo en esa región. Y el centro de masa o el centro de gravedad que vamos a tener en el centro mismo de todo este disco, es lo que pasaría. Si tiene suficiente masa, lo que pasaría a formar la estrella. Entonces, ¿por qué los planetas sí se forman en el disco y no se forman solos por ahí? Bueno, porque acá el gas en todo este disco ya tiene, primero, una interacción gravitacional y ya tiene un movimiento de rotación en el cual está siendo como que forzado a moverse en esa dirección por la gravedad que está generando el centro. Entonces, aunque hayan pequeñas agrupaciones de gas ahí, ya tienen un movimiento definido y en el cual no andan dispersándose en cualquier sentido, van solo orbitando en el sentido que está girando el gas, en ese disco. Entonces, ahí sí que se permite, por esta dinámica que está obteniendo el disco, ahí sí que permite que se formaran pequeñas agrupaciones de cuerpos, se empieza a aglomerar materia, son partículas sólidas, empiezan a formar lo que serían planetesimales, pequeñas rocas, fragmentos, y
después se van agrupando de a poco hasta generar más planetas, y bueno, si hay también fragmentos de gas, también quedarían como planetas gaseosos. Ahora, todo este proceso, o este momento angular y todo este centro de gravedad común, si es muy, muy pequeño el fragmento de nebulosa o esta parcela, pequeña parcela de gas que estamos eligiendo, en principio la gravedad no sería suficiente para poder comprimirlo en una región en la cual pasar a formar el planeta. ¿Qué ocurre? Que aquí, al ser poquita la gravedad, la repulsión del gas, ya, recordemos, hay un colapso isotérmico, entonces al principio, entonces empieza a comprimir el gas y en algún momento va a empezar a aumentar la temperatura. Entonces, este límite de opacidad que les mencionaba ayer, va a llegar un momento en el cual la radiación infrarroja, que empieza a emitir porque sí está aumentando la temperatura luego en el centro, no tiene, al no tener suficiente masa, esta radiación del centro va a como que a frenar este colapso. Entonces, si no tiene suficiente masa, este fragmento de gas no va a terminar colapsando en un cuerpo. Entonces, este es el problema en el cual los modelos planetarios dicen no se podría formar un planeta solo. ¿Por qué? Porque las dinámicas del gas no permitirían, al haber falta de masa y falta de gravedad, no habría una gravedad suficiente para comprimir todo ese gas y sería contrarrestado y dispersado por la radiación infrarroja que está en el centro de toda esa sección, esa burbuja de gas en el cual quiere colapsar, pero no va a terminar colapsando por, al no tener mucha masa, no va a generar suficiente gravedad como para terminar comprimiéndolo. ¿Por qué? Porque está totalmente aislado del resto. Es solamente la gravedad que puede generar esa parcela. Ahí está la diferencia. En el caso del disco protoplanetario, que recordemos que tenemos la estrella grande o lo que sea, pero una estrella al fin, que ya colapsó, y tenemos toda una dinámica que el movimiento del gas es un disco de acreción, se está moviendo en todo un sentido, ya el momento angular ha hecho que se achate el disco y tiene un sentido de rotación. Entonces ahí el gas, al ir acretándose de a poco, lentamente hacia el centro, sí se pueden ir formando pequeñas agrupaciones. ¿Por qué? Porque hay un centro de gravedad superior que está en la estrella, que es el centro mismo. Entonces, esto sí permite que se vayan haciendo pequeñas agrupaciones alrededor y es lo que termina formando el sistema planetario. Pero si tenemos un objeto solo, aislado, esto no permite que ocurra, que se colapse todo en un planeta, porque sería únicamente la gravedad de ese. Entonces, ahí está el problema en el cual los modelos planetarios no permitirían en principio que se formaran solos. Estaba este paper, este estudio que había hecho Boss, un físico, científico, en el cual había propuesto que de alguna manera sí se podían formar, pero lo que ocurría era que como quien dice, el campo magnético de este pequeño planeta que se estaría formando cerca de la nebulosa terminara de crear este cuerpo y el campo magnético como que de alguna manera separara lo que es el planeta de la estrella que se está formando. Entonces, antes de que se termine de formar todo el disco para que quede todo el material atrapado en una protoestrella, se podría formar de alguna manera un cuerpo y quedar aislado de lo que sería resto de gas que se podría formar por otra parte, no muy lejos, pero de alguna manera poder separarse eh, mediante el magnetismo, separar lo que es la estrella, que todo el gas termine colapsando la estrella, o una estrella cercana, y el planeta formarse ya en el principio del colapso y, como quien dice, separarse del resto. Entonces, esta sería la única manera de que sí se podría formar prácticamente juntos un planeta solo y por otro lado una estrella con sus planetas si es que lo formaba también. Entonces, eh, este estudio como, bueno, se planteó y quedó un poco ahí, bueno, pero es una manera por ahí de traerlo a la actualidad y ver, bueno, si el James Webb encontró tantos planetas errantes juntos que se estiman de 1 millón de años, eh, relativamente jóvenes, no, 1.000 millones de años, la Tierra tiene 4.000 millones de años, esto es con una edad de 1.000 millones de años, relativamente jóvenes como para decir, bueno, está, todos han sido expulsados de sistemas planetarios, porque en definitiva no habría tantos sistemas planetarios en esa zona, porque es una nebulosa que recién se están formando cuerpos, y poder explicar
Si no hay tantos sistemas planetarios, ¿de dónde salieron todos estos planetas? Bueno, es un poco una manera de, bueno, los sistemas de los modelos de formación planetaria actuales, en principio, o están fallando o les falta una explicación, o no están completos, en definitiva, porque si estos se formaron de manera independiente, estos cuerpos, estos planetas, el sistema planetario funciona para el clásico estrellas con planetas alrededor, pero le está faltando la otra opción que sería, bueno, sí se podrían formar solo, pero con otros mecanismos. Entonces, esta explicación por lo pronto está quedando sin explicar mediante los sistemas clásicos. Bueno, si te interesa todo esto, reitero, no te olvides de suscribirte si no lo has hecho aún, pero de compartirlo, dejar comentarios, me gusta. Y bueno, nos vemos mañana en un próximo video. Gracias por mirarme. Adiós.